Bueno, vamos a iniciar los que estamos acá. Bueno, los demás pues no se han manifestado. Esperemos que ver quién más se va uniendo a nuestra sesión de esta noche. Bueno, como siempre, vamos a comenzar dándole gracias a Dios y recordarles que hoy estamos eh, comenzando un nuevo tiempo en nuestro proceso de teos. Hoy estamos empezando a salir del fondo. Recordemos nuestro control de seguimiento en nuestro proceso de teos. Y hoy podemos decir satisfactoriamente que a partir de hoy vamos a empezar a ascender. Hace 8 días tocamos fondo y hoy vamos a comenzar a ascender. Vamos a comenzar a ver otra serie de temas que son pero muy interesantes, muy buenos. Pero bueno, ya ahorita vamos a hablar al respecto de eso. Pero antes vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempo en la presencia de Dios y pedir que nos bendiga, que nos ayude, que nos fortalezca. Amado Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Padre, para honrar, para venerar, para bendecir tu nombre, Señor, para darte gracias porque en tu misericordia, Señor, estamos aquí. Por tu bondad, por tu cuidado, por tu protección, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos permites disfrutar y conocer las Escrituras, conocer tu palabra, Señor. Muchísimas gracias te damos, Padre Celestial. Entregamos este nuevo tiempo de Teo, Señor amado, en tu presencia. Te pedimos, amado Dios, que estas últimas sesiones, estas últimas 4 o 5 sesiones, Señor, sean de mucha bendición para nuestra vida, Señor, que podamos asimilar todos estos conceptos y que nuestra vida sea edificada de una manera impresionante, Señor. Gracias te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares, los que están hoy conectados, Señor, los que por algún inconveniente no han podido estar conectarse y por aquellos que desafortunadamente han abandonado este proceso, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos y que cada uno, Señor, encuentre ese propósito que tú tienes para su vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos entonces a continuar en esta noche con este proceso tan especial que se llama Teos Vida Plena. Hoy vamos a hacer una actividad muy especial y para esta actividad necesito que todos enciendan sus cámaras o por lo menos cuando yo le pida el favor que hable, voy a pedirle que encienda su cámara, por favor, ¿listo? Y les voy a compartir la pantalla, me dio la tos, les voy a compartir la pantalla para explicarles la actividad que vamos a desarrollar de manera muy rápida. Entonces, ustedes están viendo ahí ya la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Listo, ok. Entonces ustedes, ay Dios, al igual que yo, hemos venido en los cuadritos, usted en su hoja que usted imprimió, usted ha marcado con un chulito, con un checklist, ha marcado sus asistencias a las sesiones. O por lo menos si no ha estado en alguna, pues usted cuando se adelanta, pues usted chulea la que se va adelantando. Si ha sido juiciosito, pues entonces hasta hoy irá con los chulitos verdes como los haya colocado, hoy con el número 8. Pero también en nuestra hojita que tenemos cada uno, tenemos unos circulitos. Y ese circulito tiene una razón de ser. Y yo quiero que cada uno de ustedes hoy va a encender su cámara, por favor,
y nos va a compartir, nos va a contar, y no es opcional, es obligatorio como en el colegio. Cada uno nos va a participar. ¿Cuál fue la sesión que más le impactó? ¿Cuál fue esa de las 7 sesiones que hemos visto? ¿Cuál fue la sesión que más le impactó? ¿Cuál fue esa sesión que usted dijo definitivamente el día que vimos eso, yo quedé impresionado, quedé impactado, Dios habló en mi vida, Dios ministró a mi vida? Bueno, lo que usted crea conveniente. Así que vamos a comenzar en orden, como están aquí conectados. Pero comencemos de abajo hacia arriba. Vamos a comenzar con la hermana Marta Ramos. Hermana Marta Ramos, tenga la gentileza y prenda su cámara y cuéntenos cuál fue esa sesión que más le impactó y por qué razón. Bueno, si quiere con la cámara apagada, mi mamá y yo nos entendemos, entonces si quieres con la cámara apagada. Se desmayó mi mamá. Ok, mientras la hermana Marta Ramos, que mi mamá se reanima, entonces quien sigue en orden ascendente, Juanita. Juanita, tenga la bondad y prendes tu cámara y nos cuentas cuál fue esa sesión que más te impactó y por qué razón. Ay, están prendiendo. Ay. Ah, ya apareció la hermana Marta. ¿Quién va a hablar? ¿Mi mamá o Juanita? No le escuchamos nada. Ah, le voy a ver. Tienes que activar el micrófono, Madre. Bueno, mi mamá no puede. Juanis. Buenas noches. Hola, Juanita. Te Eh, escuchamos. bueno, la que me causó como más confrontación fue la sesión número 7, que es las consecuencias posicionales con respecto a Satanás. Y esa parte me confrontó porque muchas veces nosotros como normalizamos muchos escenarios o normalizamos muchos actores de nosotros mismos sin ser conscientes que estamos siendo esclavos de Satanás. Y ya. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Sigue el hermano Hermógenes. ¿Cuál fue el tema que más le impactó y por qué razón? Bueno, ahí volvió a aparecer la hermana Marta. Y el hermano Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Para mí el tema, no recuerdo cuál fue, pero fue donde las consecuencias del pecado que tiene el hombre. Cuando nosotros pecamos, sabemos que el pecado es como la salud.
Si no nos cuidamos de la salud, vamos a tener consecuencias gravísimas. Así es como el pecado. Si nosotros seguimos pecando y no controlamos nuestra vida, el pecado trae destrucción, trae enfermedades, trae muchísimas cosas que nosotros tenemos que evitarlo a todo momento. El pecado quita la paz, quita el gozo, como que no sentimos deseo de poder leer la palabra del Señor, pero gracias al Señor que yo lo he entendido y pues yo creo que hasta ahí está bien. Ok, muchas gracias, papi. ¿Mi madre va a decir algo? Buenas noches. ¿Dónde estás que no la vemos? Ahora sí. Aquí. Bueno, ¿cuál fue la sesión que más le impactó y por qué razón? Bueno, todas me han impactado mucho, pero en especial las 7, en cuanto a las consecuencias del pecado, lo que el enemigo hace al darle ese lugar a él y ver cómo lo afecta a uno en su vida espiritual ese problema. Pero en sí, todas me han llegado al corazón. Ok, Mayra, Gracias. muchas gracias. Vamos a ver qué subiendo quién sigue, hermanito Gabriel. Sí, buenas noches para todos. Un tema que me llamó mucho la atención, que pues, no fue propiamente que me impactara, pero que me llamó la atención fue eh, las consecuencias posicionales, porque la verdad no lo había visto a esa profundidad, entonces me llamó la atención que me impactara mm, cuando se habló de la caída y cuando se habló de la condenación. Parece que fuera, que no debiera, entre comillas, impactarme porque es de lo que se habla regularmente, lo primero que se enseña, la caída, la condenación. Me impactó porque cuando se desarrollaron esos temas, se acrecentó en gran manera, eh, el, se magnificó el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, se hizo más relevante, más importante, más luminoso, más glorioso, cosa que a veces no nos damos cuenta ni le damos el verdadero valor, o bueno, en lo personal, perdón que hable en plural, no le doy el verdadero valor, la profundidad que tuvo esa acción, esa entrega por nosotros. Entonces me impactó de nuevo y la verdad que reflexionando, ojalá me siga impactando y perdón que esta vez iba a hablar en plural, ojalá nos siga impactando a todos cuando estemos frente a una tentación, a un problema de esa índole. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos a la cruz y recordamos el sacrificio, la caída, todo lo que perdimos, la condenación, creo que el pensar en reflexionar en eso nos ayuda a motivarnos para enfrentar, tener dominio frente a las tentaciones o, como dice el apóstol, para salir huyendo en el peor de los casos. Ok, hermano, muchas gracias. Elizabeth, tenga la gentileza y nos cuenta, déjenos ver su rostro. David, no sé si esté ahí al lado suyo. ¿Cuál fue esa sesión que más le impactó y por qué razón? Se alista Carolina también. Por ahí está David. A ver, David, Buenas cuéntenos. noches, pastor. Hola. Es que mi madre no pudo asistir, entonces vengo acá, pues, como por los dos. Ah, bueno. Dígale que tiene que pagar la multa. Sí, señor. Ah, la sesión que más me impactó fue la tercera, porque hablamos de los 3 tipos de muerte, que eran la espiritual, la física y la eterna, porque la espiritual era cuando pecábamos y nos alejábamos de Dios, como que no nos podíamos volver a unir muy internamente, o sea, solo así hablando con él. La física era cuando ya o moríamos de ancianitos o por alguna enfermedad. Y la eterna era cuando ya estábamos alejados de Dios y consumidos por el pecado. Ok, bien. Muy bien. Gracias, David.
¿Quién más tenemos acá en lista? Carolina, a ver, Carolina, déjenos conocer su rostro, por favor, y compártanos cuál fue esa sesión que le impactó. No tiene volumen, no tiene el micrófono encendido. La tecnología todavía me patea. Pastor, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, a mí lo que se puede decir, he falteado 2 clases, pero en mis estudios, en lo que he visto de Teos, lo que más me gustó fue la propuesta, lo que es la vida plena que Dios nos ha prometido. Me gustó mucho, no sabía bien lo de la raíz, lo de la experiencia negativa, la vergüenza. Y gracias a Dios, a la palabra, a lo que el pastor nos ha enseñado, entendí muchas cosas. Fue la clase que más me impactó y la clase que más me gustó, porque en medio de todo, pues voy descubriendo cuál ha sido el verdadero problema interior mío. Entonces, muchísimas gracias. Fue uno de los temas que más me ha gustado, porque pues ya como le había hecho entender en las otras clases, la que me dio duro y no he logrado entender creo que fue la sección 4 de la muerte del cuestionario, que Dios, muerte, expulsado, no, esa es la que me ha dado duro y con la que no he podido y todavía no la he entendido. Tienes que pagar una clase aparte. ¿Será? Tienes que pagar un A ver, semestre. Muy bien, Carolina, sí, gracias. eso es con la que no he podido, de verdad que no, me Ok, pasó. bueno, esa la miramos aparte. Y Dana Vale. Valentina estaba por ahí conectada, pero se me desapareció. ¿Dana está por ahí? A ver, Dana, déjenos conocer el rostro de Dana ya para finalizar esta sesión y nos cuenta. Dana, venga a ver. Dana. Bueno, Dana está tímida. Vamos a continuar entonces con nuestro Pero ya tema. está. Señora, Ya está lista. ¿ya está lista? Bueno, entonces démosle aquí a Que Dana con la la... participación. No, Hola, buenas noches. no te vemos. Déjanos ver tu Ah, cara, tu rostro. va. Mami, ¿por qué no? Ay, Hola, Buenas noches. Dana. estaba tímida. Bueno, Dana, ¿cuál fue esa sesión que más te impactó y por qué razón? Pues a mí la sesión que más me impactó fue la sesión 3, que es de las 3 muertes, que fue la muerte espiritual, la física y la eterna. Pues me llamó la atención que pues a todo esto nos condujo el pecado o con lo que estamos lidiando prácticamente. Y ya, yo diría Y, que es... y ya, ok. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias, vale. Bueno, entonces, cada uno de nosotros tiene nuestra propia necesidad. Cerremos todos los micrófonos, gracias, menos el mío. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias necesidades espirituales. Y seguramente Dios a cada uno de nosotros en cada una de las diferentes sesiones nos va hablando. Y en algún momento del camino el Señor tendrá que tocar uno de esos temas para hablar y para hablar a nuestras vidas y para hacernos entender nuestra situación verdadera delante de Dios, para comprender ese verdadero problema interior. Bien, hoy vamos a comenzar a subir, a salir del fondo. Ya tocamos fondo, ya llegamos a la parte más baja de todo este proceso y ahora vamos a comenzar a subir, a sacar, como se dice coloquialmente, a sacar la cabeza de este hueco en que el pecado nos metió. Entonces tenemos que eh, apuntar a que entendamos que el ser humano tiene la oportunidad de resolver el verdadero problema interior.
todos los seres humanos tenemos un verdadero problema interior y ese verdadero problema interior es el pecado. Y hoy apuntaremos a partir de ahora a entender que todo ser humano, aunque tiene un verdadero problema interior que es el pecado, todo ser humano tiene la oportunidad de resolver ese verdadero problema. Aquí vamos a comenzar. Pero demos un vistazo muy rápido a lo que vimos hasta ahora. Con la caída, el ser humano experimentó unas funestas consecuencias que afectan sus relaciones. Con la caída, con el pecado, el ser humano afectó la relación con Dios, afectó la relación con Satanás y afectó sus relaciones consigo mismo. Esas tres áreas, esas tres relaciones fueron dramáticamente y negativamente afectadas. Pero lo bonito de esto es que aunque el hombre afectó eso y su vida está dañada, está tergiversada, está afectada negativamente, Dios ha provisto todos los medios necesarios y suficientes para que tanto hombres como mujeres restablezcan en Jesucristo su relación con el Creador o su relación con Dios. Entonces, Dios ha provisto las cosas para que el ser humano caído que tiene ese verdadero problema interior resuelva su problema interior y restablezca sus relaciones con el Creador, tome distancia con el mundo de las tinieblas y restablezca su situación personal. Entonces recordemos que las consecuencias posicionales afectaron mi relación con Dios, con Satanás y conmigo mismo. Pero el plan de Dios de manera positiva y de manera beneficiosa también afectó esas tres áreas, con Dios, con Satanás y conmigo mismo. Y de esa afectación positiva es la que vamos a comenzar a hablar de ahora en adelante. Pero recordemos un momentico cuáles son los componentes del verdadero problema interior, cuáles son esas partes para que nos volvamos a contextualizar y volvamos a entrar como en sintonía. Recordemos, ya lo he dicho hoy, que el ser humano, el verdadero problema interior del ser humano es el pecado. Y el pecado es un catastrófico error que ha cometido la persona. Ese catastrófico error que el hombre cometió y que lo llevó a vivir una vida caída, como se llama, eso tiene respuesta o tiene solución únicamente en la persona de Jesucristo por medio de su evangelio. Entonces le repito, el verdadero problema interior del hombre es el pecado a causa de su pésima decisión, pero ese problema se puede resolver en la persona de Jesucristo por medio del evangelio. Entonces, el evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas, que son las buenas noticias, son, escúcheme esto que lo voy a decir, el único método eficaz que puede lograr que el hombre alcance la libertad y la plenitud. Le repito, el evangelio, las buenas nuevas, son el único método eficaz que puede lograr que el ser humano alcance la libertad y la plenitud. Sin evangelio, el hombre no puede alcanzar lo que está buscando. Sin el evangelio, el hombre no puede alcanzar el perdón. Sin el evangelio, el hombre no puede alcanzar la paz. Sin el evangelio, el hombre no puede alcanzar nada de Dios, porque el evangelio es la puerta de salida para resolver el verdadero problema interior. Recordemos entonces los tres componentes del verdadero interior, del verdadero problema interior, perdón. El primero es la raíz. Y recordemos que la raíz es un problema que es invisible, pero que esto no quiere decir que intangible, que no lo podemos tocar, que no lo podemos materializar, pero no quiere decir que como es invisible o es intangible no exista. Ahí está. Ahí está, esa situación de pecado, esa situación de naturaleza caída, pues a veces nosotros no la podemos percibir con nuestras manos, pero ahí está. La raíz, como lo vimos en las primeras sesiones, la raíz hace referencia
a la verdadera esencia del hombre, a lo que soy yo. Yo soy tal cosa, yo soy esto, yo soy lo que realmente soy yo. Ahora, la pregunta que resolvimos para entender el meollo de la raíz fue el por qué. ¿Por qué razón miento? ¿Por qué razón soy vulgar? ¿Por qué razón me embriago? ¿Por qué razón vivo una vida sexualmente desordenada? ¿Por qué hago negocios deshonestos? ¿Por qué soy de doble moral? Porque, bueno, todas esas cosas terribles que posiblemente podemos tener en nuestras vidas. Y la raíz, la raíz es eso. Esa pregunta me muestra por qué. ¿Por qué razón yo cometo ese tipo de cosas? La segunda, el segundo componente del verdadero problema interior son las manifestaciones. Aquí es donde, recuerdan ustedes que dijimos que las manifestaciones es donde generalmente nosotros nos detenemos. Y muchas ciencias de poco fundamento atacan esa parte, la manifestación del verdadero problema interior. Por ejemplo, ¿cuáles son las manifestaciones? Lo que nosotros llamamos los pecados, el alcoholismo, las adicciones, los celos, el descontrol de la ira, la morbosidad, el desorden inmoral y toda esa lista tan larga que nosotros encontramos por ahí. Entonces, las manifestaciones es lo que generalmente las personas atacan o es donde las personas se enfocan. Entonces, encontramos, por ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, cuando hablábamos del borrachito, que el borrachito llega a su casa y su familia lo que hace es atacar esa parte de él y entonces le dicen que no tome, le dan consejería, le dan ayuda o reaccionan negativamente y las personas quieren resolver solamente el tema del licor, pero recordemos que una persona se embriaga porque tiene un problema resuelto no interior. Entonces, lo que tenemos que apuntar es a resolver el verdadero problema interior, que es el pecado, la naturaleza caída y la separación de Dios. Y el tercer componente de el verdadero problema interior es la necesidad. De eso es que vamos a comenzar a hablar ahora en adelante. Entonces, hemos demostrado en las anteriores sesiones que el verdadero problema del ser humano es la separación de Dios a causa de su pecado. Y entonces, a partir de este momento, vamos a enfocarnos en la necesidad del hombre. ¿Cuál es la necesidad del hombre? Resolver su verdadero problema interior, resolver su pecado, resolver su, su muerte espiritual, resolver su condición de caída. ¿Cómo vamos a resolver nosotros ese problema interior? Resolviendo la pregunta ¿cómo? Valga la redundancia. El cómo. ¿Cómo vamos a resolver esa pregunta? ¿Cómo puede el hombre encontrar el punto de partida a su reconciliación con el Creador? Así que esa respuesta a esa pregunta es experimentando el poder del evangelio y gozando de los beneficios de la salvación. Repito, ¿cómo una persona puede encontrar la solución a su verdadero problema interior? ¿O cómo puede el hombre encontrar el punto de partida para reconciliarse con Dios? Sería la misma pregunta con diferentes palabras. ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, la respuesta es experimentando el poder del Evangelio. La única manera es experimentando esa noticia maravillosa del Evangelio y gozando de los beneficios de la salvación. ¿Cómo? Como por ejemplo una persona atada al licor, más que dejar el trago, más que dejar el vicio, debe entender que esta adicción obedece a dos estados, a la cautividad y al secuestro por parte de Satanás. Y cuando la persona entiende o entendemos que nuestro pecado, que nuestra condición de pecado obedece a nuestra esclavitud al pecado y a nuestro secuestro Satanás, voy a entender cuál es el verdadero problema interior en mi vida. Ahí es cuando lo voy a entender. Por eso es tan importante las primeras sesiones para comprender esa verdad en nuestras vidas.
Solamente y únicamente cuando Cristo haga libre a una persona, no solamente dejará el vicio, sino que habrá encontrado la salvación y la paz interna. Le repito, cuando una persona viene a Cristo, conoce a Cristo, ocurre algo maravilloso. No solamente deja el vicio como consecuencia de haber encontrado a Dios, sino que habrá encontrado la salvación y habrá encontrado la paz en su alma. No la paz que el mundo ofrece, porque esa es una paz pasajera y sin fundamento, la verdadera paz que Cristo ofrece. Hablemos algo, recordemos un poquitico cuál es la condición nuestra, cuál es la condición del ser humano. El ser humano vive bajo muerte espiritual. Recordemos eso que ya lo vimos, ¿no? El ser humano vive bajo una sentencia condenatoria. Recordemos lo que dice la Biblia, ya está condenado por no creer en la salvación. El hombre fue expulsado o permanece expulsado de la presencia de Dios. Y esa expulsión lo llevó a permanecer separado de Dios. A causa de su pecado, el hombre delante de Dios es culpable por su pecado. Todos nosotros delante de Dios somos culpables por nuestro pecado. No hay nadie, no hay una sola persona a quien yo le pueda culpar por mis pecados. No puedo culpar a nadie por mi pecado. Usted puede ir manejando su carro y una persona lo cerró o lo estrelló, pero quien toma la decisión de bajarse del carro y comenzar a maldecir y a decir groserías y a hacer cosas fue usted, no fue la persona. Una persona cometió un error, voluntario o involuntario, pero mi reacción es mi responsabilidad y yo no puedo culpar a nadie por mis decisiones, así que es mi decisión. Y cuando tomo la decisión de pecar, yo soy responsable de mis actos y delante de Dios me convierto en culpable por esa decisión de pecar. El ser humano no solamente es culpable, sino que a causa del pecado el ser humano se ha convertido en enemigo de Dios. El ser humano es una persona que está perdida, está errante por el mundo buscando quizás a Dios y lo buscan en lugares equivocados. El ser humano, su condición natural es que es cautivo, que es esclavo del pecado. Su condición natural es que pretende vivir independiente de Dios, o sea, quiere vivir ajeno a la voluntad de Dios, hacer lo que quiera. Vimos que el ser humano es una persona racionalista extrema. Vimos que es una persona hedonista que le da rienda suelta a la gratificación, al placer. Es una persona vanidosa. Recordemos que vanidoso significa vacío, fútil, sin fundamento. Y dijimos que el ser humano en su condición natural, en su condición caída, está bajo la ira de Dios. Imagínense todas las noticias. A todas esas noticias tan trágicas, tan desalentadoras, la Biblia le llama las malas noticias. Bueno, los teólogos le han llamado a eso las malas noticias o las viejas malas. Así que esas malas noticias, esas viejas noticias, esas viejas malas, que son el verdadero problema interior, tienen una solución permanente en el Evangelio de Jesucristo. Escuche esto que le estoy diciendo porque aquí comienzan las buenas noticias. Todas esas malas noticias, que son viejas malas como se conocen, que son la consecuencia o son el verdadero problema interior, tienen solución permanente en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, entonces comencemos a darle respuesta a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo puedo yo encontrar la solución a mi verdadero problema interior? Recuerde que el problema interior hay que identificarlo, hay que tratarlo, hay que resolverlo. Y vamos a comenzar a resolver ese verdadero problema interior. Yo debo encontrarlo porque debo entender qué es mi problema. Debo tratarlo como, pues con cada sesión, con cada tema comienzo a identificar, comienzo a conocer, a saber quién soy yo realmente. Y luego, a partir de ahora, voy a comenzar a
darle solución al verdadero problema interior. Si tiene su Biblia ahí, le invito para que abra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Y vamos a mirar en esta noche las dos, o la definición o el significado de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Recuerde que el Evangelio de Jesucristo es la puerta para hallar la solución al verdadero problema interior. Sin el Evangelio de Jesucristo no hay resolución o no hay solución al verdadero problema interior. Entonces miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí encontramos entonces la definición, una de las definiciones o la primer dosis que nosotros necesitamos para resolver ese verdadero problema interior. Pablo dice que el Evangelio de Jesucristo, la puerta para resolver el problema interior, tiene 3 partes. Dice que Cristo murió por mis pecados. Segundo, que Cristo fue resucitado, sepultado, perdón, y que Cristo resucitó. Esas son los tres puntos cardinales del Evangelio, en lo que usted debe creer, aceptar, confiar, practicar y explicar y exponer a las personas que le pregunten. El Evangelio, le repito, es que Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Y a lo largo de estas sesiones vamos a profundizar en este tema de qué es el verdadero evangelio, qué es el plan de salvación y todo esto de lo que hemos venido hablando. Ahora, hay una segunda dosis para resolver el verdadero problema interior. Está en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Este es un versículo igual de interesante al que acabamos de leer. Dice así, si lo tiene lo puede leer conmigo, si no escúcheme. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí encontramos otra o la segunda definición de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Devolvámonos. El Evangelio es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó. Y ahora aquí dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Qué interesante. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación tienen un poder milagroso para salvarnos. Ahora la pregunta que nos atañe y debemos resolver es si el Evangelio es poder, como efectivamente lo es, y ese poder sirve para salvarme. La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿de qué? ¿De qué me salva el Evangelio? ¿Han pensado en eso? ¿De qué me salva el Evangelio? ¿De la pobreza? ¿Del vecino? ¿De los problemas? ¿Del trabajo? ¿Del jefe? ¿Me salva de las deudas? ¿Me salva de no sé cuántas cosas? ¿De qué me salva el Señor? Porque nosotros escuchamos mucho la palabra salvo, salvación, que Cristo vino a salvarnos, y a veces en nuestro imaginario nos hacemos unas ideas totalmente, unas ilusiones románticas y emocionales acerca de la salvación, y comenzamos a creer en cosas que simplemente están en nuestra mente, pero que no están fundamentadas en el contexto de la palabra del Señor. Entonces, si Cristo murió por mis pecados y Cristo fue sepultado y Cristo resucitó para darme la justificación, nos dice que
el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, eso que Cristo hizo en la cruz, esas tres componentes de Cristo en la vida de Cristo, tienen un poder. Entonces, permítame muy brevemente, porque eso es otra enseñanza aparte, pero ¿de qué me salva el Señor? Quizás de más cosas, pero yo encuentro en la palabra del Señor estas. Dios salva al hombre, primero, de su propia naturaleza pecaminosa. Dios me salva de mí mismo. Pudiéramos llegar a decir que yo soy mi peor enemigo. Esta semana vi un meme que decía, me prestaron un libro que decía, conócete a ti mismo. Y decía, lo leí y ahora me odio y no me quiero hablar conmigo mismo. Y cuando escuchamos, cuando vimos las sesiones hasta las 7, nos conocimos a nosotros mismos y seguramente usted dijo, venga, de verdad yo soy así. Yo no pensé que yo fuera así, o sea, yo no creí que yo estuviera en esa condición. Bueno, esos somos nosotros. El panorama que muestra la Biblia del ser humano no es lo que nos vende Hollywood, no es lo que nos venden muchas personas, no. El panorama que nos muestra la Biblia de nosotros mismos, desafortunadamente, no es el mejor de los panoramas. Así que el poder de Dios, el poder del Evangelio me salva de mi naturaleza pecaminosa. O sea, el Evangelio de Jesucristo me trae a la vida espiritual. El Evangelio de Dios renueva mi vida, cambia mi vida, me da una vida nueva. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo me hace morir y me hace volver a vivir. Hay una discrepancia en esta enseñanza de venir a los pies de Cristo porque se enseña que Cristo quiere arreglar tu vida, que Cristo quiere componer tu vida, Cristo quiere hacer mejor tu vida, y ese es el evangelio romántico que muchas veces escuchamos. Pero con lo que hemos visto hasta aquí, la Biblia nos muestra que Dios no quiere arreglar mi vida, que Dios no quiere componer mi vida, que Dios quiere matar mi vida para que yo vuelva a nacer. Por eso dice la Biblia que nuevas cosas hará. Las cosas viejas pasaron, nuevas son. Por eso la Biblia habla de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Dios quiere hacer de nuestras vidas algo total y absolutamente diferente. Eso es lo que quiere Cristo. ¿De qué más me salva Cristo? Cristo me salva de la misma ira de Dios. Recuerdo lo que hablamos en las clases anteriores, que el ser humano está bajo la ira de Dios. Y toda persona que no viene en arrepentimiento, dice la Biblia que amontona ira para el día de la ira. Esa es una faceta que la gente niega de Dios, se autoniega, la hace a un lado, creyendo que Dios no va a juzgar a nadie, que Dios va a pasar las cosas por alto. Y no es así. La Biblia nos muestra que Dios, en efecto, tiene preparado unos juicios para todos aquellos que no acepten su evangelio, que no vengan a los pies de Cristo. Así que el evangelio, el poder del evangelio, tiene la capacidad de salvarme de la misma ira de Dios. ¿Cómo? Aceptando la obra que Cristo hizo en la cruz, aceptando la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿De qué más me salva el Señor? ¿De qué más me salva el poder del evangelio? Perdón. El poder del evangelio me salva de mi estado de condenación eterna. Toda persona que no ha experimentado el evangelio y que no ha aceptado el evangelio y que no ha aceptado el plan de salvación está expuesto a la condenación eterna. ¿Cuál es el poder del evangelio? Sacar a la persona de ese estado de condenación eterna, pasarlo de un lado al otro, pasarlo del estado de condenación al estado de salvación. Ese es el poder del evangelio. En el versículo también encontramos una frase muy interesante que dice que la justicia de Dios se revela
por fe y para fe. Y esas palabras están dentro del mismo contexto del poder del Evangelio. ¿Qué significa eso? De manera muy, muy práctica y muy rápida. Eso significa que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el pago justo por la ofensa que nosotros, que usted y que yo hemos cometido contra Dios. Eso es lo que significa justicia. Dios Padre hizo justicia en la persona de Cristo. Dios desató su ira y lo que usted y yo debíamos pagar, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario y Cristo hizo justicia con su muerte en la cruz para que nosotros pudiésemos encontrar el beneficio de la salvación, el beneficio de la vida eterna. Ahora, recordemos, el Evangelio es que Cristo murió por mis pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que el Evangelio es poder de Dios para salvarme de mí mismo, de la ira de Dios y de la condenación eterna. Ese es el concepto sintetizado de lo que es el Evangelio. Ahora, cuando usted y yo, como en este momento, estamos siendo expuestos a la verdad del Evangelio, cuando usted y yo estamos siendo, como en este momento, conscientes de lo que es el Evangelio, el alcance que tiene el Evangelio, Dios a través de su palabra espera, puedo decir espera de alguna manera, que creo que no es la palabra correcta, el hombre debe responder de manera satisfactoria a lo que nosotros llamamos las exigencias del Evangelio. Le repito, todos nosotros, al conocer estas verdades, al entender estas verdades, al estar expuestos al mensaje del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio nos invita a responder de manera satisfactoria a las exigencias que el Evangelio presenta. Ahora, cuando yo escucho, como hoy, lo que es el Evangelio, la palabra del Señor me presenta dos retos, dos exigencias. ¿Para qué son las exigencias? Para cumplirlas. Entonces, una exigencia no es si yo quiero, porque no es opcional. Es una exigencia, debo cumplirla. Ahora, déjenme decirles otra cosa muy importante. El Evangelio no es una invitación. Eso es un gravísimo error que hemos escuchado. El Evangelio es un llamado y es una orden de Dios. Es una orden. Jesús dijo, vengan a mí, venid a mí, el que crea. Dice, el apóstol Pablo dice, los que han obedecido el Evangelio, los que han obedecido el mensaje. Así que el Evangelio no es una invitación. Cristo no está invitando a nadie. Cristo está diciendo, obedézcame, porque el Evangelio es un llamado. Porque cuando nosotros decimos que el Evangelio es una invitación, es como si, bueno, pues si yo quiero voy, si no quiero no voy, y si no quiero, pues no me pierdo de nada. No, con el Evangelio es diferente. Si yo no acepto el Evangelio, estoy bajo condenación. Por eso el Señor hace el llamado. Vengan, vengan, síganme. Y hoy Cristo nos está diciendo, vengan, síganme. Y para entender mejor esto, tenemos que mirar, por ejemplo, el ejemplo de Lázaro, cuando Lázaro muere. Qué curioso que Cristo le habla a un muerto. Y es una analogía muy interesante porque cuando Cristo llega a la tumba de Lázaro, Lázaro lleva 4 días de muerto, Cristo manda que quiten la tumba. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Lázaro, ven fuera, le dio una orden. Y si hacemos la analogía, nosotros somos como Lázaro, o éramos como Lázaros, muertos espirituales. Y lo que Cristo hace es llamarnos a la vida espiritual a través del Evangelio, a través de esas buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles son esas dos exigencias que Cristo nos presenta? ¿Qué es lo que el Evangelio exige de nosotros para alcanzar, yo diría que las exigencias es como poner la mano, girar la perilla de la puerta y abrir la puerta. Yo puedo escuchar el mensaje del Evangelio, puedo estar de acuerdo en que Cristo murió,
fue enterrado, fue resucitado. Puedo creer que el Evangelio es poder de Dios, pero si yo no obedezco las exigencias del Evangelio, me quedo sin abrir la puerta. Entonces las exigencias del Evangelio es coger la perilla, girarla, y eso es lo que me va a dar acceso a resolver mi verdadero problema interior. Hechos capítulo 20, versículo 21, Marcos 1:15, encontramos esas dos exigencias del Evangelio, lo que el Evangelio espera de nosotros. Leo Hechos 20:21. Dice el apóstol Pedro, creo que es el que habla ahí, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos las dos exigencias. Primera exigencia, ¿qué predicaban los apóstoles? Arrepentimiento. ¿Y qué más predicaban? De la fe en Jesucristo. Esas son las dos exigencias. Las dos exigencias son que usted y yo debemos venir en arrepentimiento por nuestros pecados y debemos venir en fe a Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 15, lo dice de la siguiente manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Esto lo dijo el mismo Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Tengo una cita mal aquí, no sé cuál será la cita, la copié mal, dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí encontramos en 3 citas exactamente lo mismo, arrepentimiento y fe. Entonces tenemos que entender que Dios le exige al hombre que con relación a su pecado se arrepienta. Le repito, Dios exige que con relación a su pecado usted se arrepienta. Arrepentirse no es decir, uy, juemichica, hoy me sacaron la piedra y me despaché en groserías. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, esa tusa que me pegué, uy, no, qué vergüenza, no, yo no lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento. No sé qué es, pero arrepentimiento no es. La palabra arrepentimiento, miren mi mano, miren el micrófono, la palabra arrepentimiento significa girar 180 grados y caminar en contra del pecado. La palabra arrepentimiento pues viene de un hebreo que significa dar la vuelta, dar la espalda. Entonces nosotros con relación a Dios, aquí está Dios, mi dedo pulgar, nosotros con relación a Dios por nuestro pecado le dimos la espalda a Dios y comenzamos a caminar hacia el pecado. Y cada vez caminamos hacia el pecado y cada vez nos alejamos de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darle la vuelta, darle la espalda al pecado y comenzar a caminar hacia Dios. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es odiar lo que antes amaba y amar lo que antes aborrecía. Arrepentimiento es odiar el pecado, no al pecador, odiar el pecado. Y el arrepentimiento es amar a Dios. Antes amábamos el pecado, perseguíamos el pecado y vivíamos en pecado y nos daba lo mismo lo que Dios pensara. Creíamos que vivir en pecado, para Dios es transparente. Pero cuando conocemos estas verdades, entendemos que lo que estamos es obedeciendo el pecado y el arrepentimiento es darle la espalda y comenzar a caminar hacia Dios. Entonces, con relación a mi pecado, lo que Dios me exige es que yo dé la vuelta, le dé la espalda a este amo que es el pecado y voy a empezar a obedecer de manera voluntaria, de manera agradable, de manera satisfactoria, voy a comenzar a obedecer a Dios. Ahora, esta es la primera exigencia. La segunda exigencia de Dios es que con relación a Cristo, el hombre debe confiar plenamente en Cristo para ser salvo. Le repito,
La segunda exigencia, Dios le exige al hombre que con relación a Cristo confíe plenamente en Él para ser salvo. Mire, le voy a dar un ejemplo muy interesante que se lo escuché a un profesor. Si yo tengo un Renault 4, un Renault 4 850, modelo 75, destartalado, sin aire acondicionado, no tiene dirección asistida, no tiene vidrios eléctricos, no tiene aire acondicionado, la cojinería está desgastada. En fin, eso está una chatarra completa, pero ahí camina. Y yo le digo a usted que si se montaría ese carro conmigo y se iría para Cartagena, perdóneme, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que ese carro llega a Cartagena? Usted me dirá, claro, ese carro llegará a Cartagena en 3 meses, pero que llega, llega. Ah, ok, ¿usted cree que ese carro puede llegar a Cartagena? Ahora yo le hago una propuesta. ¿Usted se iría conmigo y con su familia en ese pichirilo hasta Cartagena? ¿Usted qué dice? Algunos dirán, no, yo no me le monto, yo no me le subo. O sea que usted no confía que mi carro lo va a llevar hasta Cartagena. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces creemos en Cristo, creemos en la cruz, creemos que Él murió, creemos que Él resucitó, creemos que Él fue sepultado, creemos que el poder del Evangelio me libra de mí mismo, de la ira de Dios y de la condenación. Pero ¿sabe algo? No confiamos que Cristo me salva. No puedo confiar en que Cristo me salva. Y entonces nos inventamos las obras. No, yo tengo que ser bueno. Tengo que portarme bien para ser salvo. Tengo que hacer cosas para alcanzar la salvación. Tengo que vivir una vida recta para alcanzar la salvación. Y comenzamos a montarnos en otros carros para alcanzar la salvación. El Evangelio demanda, el Evangelio exige, que es la palabra que para el hermano Gabriel la demanda es más clara que para los demás. El Evangelio exige que nosotros confiemos en que Cristo me va a salvar. Eso exige el Evangelio. Entonces, recordemos, el Evangelio tiene 2 exigencias. La primera, que con relación a mi pecado me arrepienta, y la segunda, que con relación a Cristo yo confíe que el Señor me puede salvar. Después de Cristo, ni sus buenas obras, ni su santidad, ni sus ayunos, ni sus oraciones lo van a salvar. A usted lo salva el arrepentimiento y la confianza en Jesucristo, porque la salvación depende 100% de Jesucristo. Pablo no se equivocó cuando dijo, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie se gloríe. Voy terminando con lo siguiente, la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo. Escuche esto, es la carta de garantía. Es la llave para salir del verdadero problema interior. Entonces, a partir de la siguiente sesión, vamos a ver cada una de las implicaciones que tiene el Evangelio en cada una de nuestras vidas. Y yo espero que usted por la fe acepte estas verdades. Yo espero que usted por la fe pueda empezar a alegrarse, a gozarse y a confiar plenamente en que su salvación está segura en la persona de Jesucristo. De la misma manera como el pecado afectó las 3 relaciones del hombre con Dios, con Satanás y consigo mismo, el plan de Dios, el Evangelio de Jesucristo, transforma estos aspectos en beneficios eternos. Qué bonito esto. Así como el pecado dañó esas 3 relaciones, yo hago así para ver la cámara, así como el pecado dañó esas 3 relaciones, el plan de redención afecta de manera positiva y de manera eterna esas 3 relaciones. Así como mi pecado arruinó mi relación con Dios, así como mi pecado me puso en una relación negativa con Satanás, y así como mi pecado afectó mi vida,
el plan de redención restaura mi comunión con Dios, me pone distancia con Satanás y mi vida es transformada, cambiada. Entonces quiero dejarlos con la siguiente frase: la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es la carta de garantía, es la llave para salir del verdadero problema interior. Y me queda un tema chiquitico, yo no sé, creo que no sé, creo que lo alcancemos a ver. Vamos a dejarlo para la siguiente más bien, porque ya son las 9:12. Vamos a dejarlo para la siguiente sesión. Así que esta sesión número 8 la vamos a partir en 2. Por favor, discúlpenme porque se nos va a alargar un miércoles más. Y ahí terminaríamos. O la próxima sesión comenzamos la 9, pero retomamos con la sesión número 8. Quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud, por favor. No, señor, muchas gracias. Ok. Juanita, todo claro. Ok, bien, ok. Vamos a finalizar esta noche y ahorita subo el video. No sé por qué razón me lo corta. Anteriormente grababa todo el tiempo, no sé por qué razón algún temporizador se activó. Ok, vamos a terminar orando. Yo quisiera pedirle el favor que recapacite y piense en lo que es el Evangelio y en lo que son las exigencias. No basta creer solamente en el Evangelio, sino que hay que obedecer las exigencias. Piense en eso, recapacítelo y tome una decisión, y yo espero que sea la decisión correcta y la decisión sabia. Amado Padre, te damos en esta noche muchas gracias por esta bella noticia del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Fuiste sepultado 3 días y resucitaste de la muerte, Señor, y tu resurrección demostró que tú eras Dios y todos los beneficios que para nosotros trajo la resurrección. Gracias por esas buenas noticias. Gracias por enseñarnos que el Evangelio es poderoso. El Evangelio es maravilloso, Señor. Gracias por enseñarnos que por el poder del Evangelio tú nos salvas de nuestra naturaleza caída, nos salvas de la ira que está esperando para el ser humano y nos salvas de la condenación eterna. Gracias por eso, Señor. Hoy quiero, Señor, confesar con mis labios, con mi corazón y con mi mente, que yo creo, profundamente creo, que tú eres mi Salvador y que tú eres mi Señor. Yo creo, Señor, que mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario y que tú fuiste a la tumba, Señor, y que tú resucitaste para darme a mí la vida espiritual, para darme una nueva vida, Señor, para cambiar mi vida, Señor. Yo creo y confieso, Señor, que el poder del Evangelio, Señor, me está liberando, me está ayudando a cada día crucificar esta carne, Señor. Que el poder del Evangelio, Señor, me ha liberado de la ira que está esperando el mundo, porque tú recibiste esa ira en la cruz. Tú recibiste mi castigo, Señor. Yo lo creo en esta noche. Y yo creo que gracias al Evangelio y gracias a la obra de Cristo, yo no estaré perdido eternamente, sino que gozaré de los beneficios de la salvación y de la eternidad contigo, Señor. Y te pido, Señor, que nos des el privilegio, la oportunidad de arrepentirnos genuinamente de nuestra vida pecaminosa, de nuestro pecado, y que nos ayudes, Señor, por el poder del Espíritu Santo a darle la espalda al pecado y comenzar a caminar hacia ti, Señor, comenzar cada día a dar pasos hacia tu presencia, hacia tu voluntad, Señor. Y Padre Celestial, ayúdanos también a confiar plenamente en ti, Señor, y a depositar completamente nuestra fe en ti para la salvación. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos Amén. hermanos. Muchas gracias, Daniel. El día